Bien, hoy día vamos a continuar un poco en la línea que empezamos la semana pasada, de ir mostrando herramientas no code y low code. Y vamos a repasar un poco un elemento que vimos al principio de estas clases, el concepto de prototipos verticales. Cuando hice una introducción a los prototipos, yo hablé de que existían varias maneras de clasificarlos. Una era por el grado de definición o profundidad en el diseño. Entonces hablamos los de baja, media y alta fidelidad. Y otra manera de definirlos era en esta división de horizontales o verticales, en que los horizontales no son la mayoría de los prototipos que hemos visto hasta ahora. Simplemente es una visión muy por encimita de cómo funcionan los flujos. No hay mucha interacción, no hay mucha actividad real entre lo que se hace con el prototipo. Y, y lo que nos interesa ahí es darnos cuenta de la interacción que el usuario final tendrá con la funcionalidad, más que cómo se implementa por debajo. En cambio, en los verticales ya hay más profundidad, por eso la razón de llamarlos verticales, ya en que normalmente uno profundiza en alguna parte del flujo o en alguna funcionalidad. ¿Ya? Entonces, yo lo explicaba con este ejemplo en que frente a un prototipo horizontal probablemente tendríamos una interfaz así con botones que al presionarlo no pasa nada. No, simplemente lo único que interesa es mostrarle al usuario todo lo que va a tener disponible. Mientras que en los prototipos verticales sí vamos a tener alguna funcionalidad porque nos interesa demostrar específicamente algo que ocurre. ¿Ya? En este caso lo que queremos es que el usuario reciba un email. Entonces vamos a tener que probablemente registrar en una base de datos. Queremos quizás registrar también los datos en una base de datos y mandarle un email. Entonces esas funcionalidades se las vamos a demostrar porque pueden ser relevantes, ya sea para tomar la decisión del prototipo y del producto final, o porque queremos validar algo. Ya, esto también podría surgir en el contexto de una prueba de concepto. También una prueba de concepto, en cierta manera, es muy similar a un prototipo vertical. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unas pequeñas demos usando Adalo para ver cómo ustedes pueden construir prototipos verticales usando Adalo. ¿Okay? Y después de eso, vamos a meternos en el mundo de las herramientas low-code. Lo primero que voy a hacer ahora es cambiarme a Adalo. ¿Ok? Esto lo recordarán de la clase anterior. Voy a ingresar a Adalo. En Adalo siempre estamos parados en la última aplicación que hicimos. Yo voy a crear una nueva nuevamente una aplicación mobile en blanco. ¿Okay? Tenemos integración. Entonces, muchas veces lo que queremos en un prototipo vertical, por ejemplo, es que queremos validar, eh, lo que queremos validar es que vamos a ser capaces de integrarnos con eh, alguna funcionalidad que ya está disponible, por ejemplo, una API, una API provista por algún proveedor. ¿Ya?
Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que yo estaba viendo que hay una API que nos permite trabajar con, con el mecanismo REST, la cual vamos a integrar dentro de Adalo. Espérenme un segundito que tengo que encontrar la dirección donde la tenía. Me parece que es. Sí, esta me parece que es. Bien, entonces existe hay una API que se llama la API de Studio Ghibli, que es la que voy a usar de ejemplo. Esta API me permite capturar información de Studio Ghibli, el estudio de animación. ¿Ok? Está bastante bien documentada. Y aquí, bueno, lo bueno es que no necesita autenticación, así que no es necesario autenticarme, lo que me facilita harto el trabajo. Y aquí tenemos que tiene un endpoint que me retorna todas las películas, los films de Studio Ghibli. ¿Ya? Y eh, tiene un parámetro para el máximo de resultados que voy a retornar y también tiene un endpoint para obtener el film de Studio Ghibli. Entonces, yo en Adalo, aquí en la base de datos, yo puedo agregar, agregar otro tipo de colecciones, ¿ok? Se llama las external collections. Para poder hacer eso, yo antes lo que hice, aquí hay un botón que ya no me aparece, pero seguramente si usted entra en Adalo le va a aparecer un, un botón que dice que pueden suscribirse al trial de integración, del pack de integración de Adalo. Eso les va a dar acceso al pack o al servicio de integración de Adalo. Y básicamente lo que hace el servicio de integración de Adalo es que permite conectar colecciones con una API externa. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una colección en una base de datos, lo que yo voy a hacer es que me voy a conectar a esta API y de la API voy a traer la data en forma dinámica. ¿Ok? Entonces, esto es súper útil para probar justamente integración con APIs. ¿Ya? Entonces, voy a agregar aquí una colección y necesito el nombre. Entonces, películas de Ghibli. De Ghibli, y me pide la URL base. Entonces yo voy por acá está la URL base. Está. Pero además tiene una restricción porque esta URL base me muestra todos estos endpoints y me voy a colgar solamente del endpoint de films. ¿Ok? Entonces tengo que agregarle slash films. ¿Ok? Aquí puedo setear los, los parámetros de autorización. Por ejemplo, si me pidiera una, una key, una llave de validación, yo puedo aquí agregarla y decirle, bueno, hay que mandarla por el header o por un query parámetro. ¿Ya? Para los que han usado APIs, el mecanismo REST nos permite enviar parámetros en los encabezados de HTTP o como un query parámetro, es decir, colocando el signo de interrogación y después eh, la llave igual valor, y de ahí una lista hacia el lado, ¿no es cierto? En este caso no necesitamos porque afortunadamente esta API no requiere autenticación, ¿ok? Entonces aquí está, bueno, para obtener todos los films es eso, yo lo podría modificar si es necesario.
por ejemplo, si es que necesita que el resultado esté en otro lugar, ¿ok? Y también nos pregunta si dónde están los endpoints para crear elementos y para actualizar elementos, ¿ok? En este caso, nosotros no los vamos a ocupar, ¿ya? Porque esta API no tiene esa capacidad, esta API solamente es de consulta, así que solamente estos dos van a funcionar, pero eso no es problema, ¿ya? Y aquí viene el test de la conexión, hago un test y ahí me sale exitoso. Lo que hicieron ellos fue consultar la API y la API mandó todos estos resultados. ¿Se dan cuenta? Ya. Como es una API REST y está enviando el resultado como un objeto JSON, ¿ya? La verdad es que uno no tiene necesariamente que saber mucho de qué se trata todo esto. Si ustedes no saben cómo funciona JSON, no es tan necesario. Lo importante es saber que lo que está haciendo con esto eh, Adalo es integrarse con la API y él hace el parsing completo de todos los objetos que me retornan la API. Si se dan cuenta aquí ya me apareció como una colección, es igual opera similar, por ejemplo, a esta colección que está arriba, que es la colección de los users, ¿ya? Aquí funciona muy parecido, me lo muestra como si fuera una base de datos, ¿ya? Entonces aquí están todos los elementos de esta que me entrega la API. Ya tengo el ID, el título original, ya una imagen, tengo un banner también, ya de la película, y etcétera, un montón de otros datos interesantes. ¿Ok? Entonces la gracia de eso sería poder mostrarlo aquí en nuestra aplicación. Entonces para eso vamos a usar una lista. Voy a colocar una card list primero, ¿ya? Y después vamos a ir haciendo una personalización. Ya, la card list es una lista de tarjetas, así. Entonces yo puedo decirle voy a usar la película Ghibli, ya, la voy a dejar de largo de una columna, ¿ok? Puede tener un header, se lo vamos a colocar, aquí le vamos a colocar películas del estudio Ghibli, ¿ya? En el título, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este campo y vamos a colocar aquí donde dice Magic Test. Me dice, ¿qué quiero colocar ahí? Voy a colocar el título de la película. ¿Ok? Y en el subtítulo, que es esto de acá, voy a colocar el director de la película. ¿Ok? Entonces voy a buscar aquí el director. Dirigida por... punto, y me va a colocar el director. Y aquí en el body voy a borrar esto. Voy a colocar la descripción que está por aquí en alguna parte. Y es description, aquí está. Ok, y voy a borrar este texto. Okay. Y en la imagen, probablemente voy a tener un problema porque no me lo va a dejar. Sí, aquí hay un problema, pero lo vamos a eliminar por ahora, mientras tanto, porque esta componente tiene un problema de integración todavía con las URLs que me entregan las colecciones. Es un bug que tienen ellos, pero después vamos a ver cómo resolverlo. Lo que me interesa ahora es simplemente probar de que tenemos la capacidad de hacer una query contra la API. ¿Ok?
Entonces aquí yo voy a crear una cuenta. eh, ¿Ok? Y ahí están las películas. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que si yo invoco esta query, esta API, voy a copiar aquí la URL y coloco /films. Ya, esto está aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí están las películas. Esto mismo lo está colocando aquí, por ejemplo, aquí tengo mi vecino Totoro, ¿ya? Y aquí está dirigida por Hayao Miyazaki y la descripción de la película, ¿ya? Vamos a hacer algo más, vamos a colocarle un botón, ¿ok? Y a ese botón le vamos a colocar detalle, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que cuando hagan clic ahí, vamos a ir a una pantalla nueva. Esta pantalla le vamos a llamar detalle film, ¿ok? Y aquí en el detalle del film vamos a aprovechar de resolver el problema de colocar la imagen, ¿ok? Entonces, aquí vamos a partir colocando una imagen en nuestra pantallita y vamos a colocar de las películas de Ghibli, ¿ok? Ya, la fuente, oh, ¿dónde está mostrando? Debería haberme permitido verlo. Probablemente, a ver, vamos a revisar las colecciones. URL, imagen. Ah, Veamos, yo tengo un ejemplo aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a probar con otro objeto que probablemente sí nos resuelve este problema, eh, que es en las listas hay una opción que se llama Custom List. Y en esta Custom List yo sí puedo colocar componentes de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a ver si es que puedo integrar una componente de tipo imagen. Y veamos si me aguanta. No, curioso. Probablemente la otra posibilidad es buscar si es que existe una componente que nos permita traer una imagen desde una URL. Que ustedes pueden em,
pueden buscar imágenes, o sea, perdón, componentes que están en una suerte de marketplace, donde uno puede instalarlas en su aplicación y usarlas dentro del código, pero pareciera ser que no tengo una componente que me permita obtener una imagen, quizá esta. Ah, a ver si es que tengo el image slider, a ver si nos sirve. Película Ghibli, imagen, no, ahí sí, ya, ya descubrí cómo hacerlo. Descubrí cómo hacerlo. Entonces, ya, vamos a rehacer el proyecto. Ya descubrí cuál era mi error. Entonces, nuevamente, colocamos la lista. Probablemente la carlist me sirve. Ok. En la imagen, URL, y la URL lo voy a tomar. eh, no, no me sirvió eso. Ahí sí. Ya, entonces lo que tuve que hacer es tomar este objeto imagen y aquí donde dice la URL presioné la fuente de imagen, en vez de tomarla de la base de datos, le tuve que decir que usara una URL y aquí donde el texto de la URL presionar este botón y ahí me pudo permitir seleccionar de película Ghibli el campo imagen, image, ¿ya? Ese fue el problema que tuve. ¿Okay? Entonces, esta debería poder permitirme, a ver, hacer una componente imagen. Y sí, eh, y ahí está. Entonces, aquí tengo mi lista. Mi lista solamente en este momento tiene un título, un subtítulo y la imagen. Entonces el título, igual que recién, de usa el campo, el título de la película de Ghibli. ¿Okay? El subtítulo va a ser igual que recién, el director, aquí, ahí, ¿okay? Y eso debería ser suficiente para que funcione.
Ahí está, por fin. Ok. Ya. Tengo un problema de alineamiento de los objetos. Eso lo vamos a resolver de inmediato. Ok. Ya, ahí debería verse. La ajustación. Por desgracia, Adalos tiene este tipo de pifias, digamos. Em, Fíjense que ahora la imagen me desapareció de la lista. Ahí sí, ahí volvió a la lista. ¿Ya? Eh, entonces, empieza a ser un poco complicado hacer eso, pero ya, ahí por lo menos está parte de lo que quería hacer, digamos. Por lo menos está el nombre de la película y la imagen de la película. ¿Ok? Eh, este es el título y, y este es el director. ¿Ya? El director está ahí. Y lo que vamos a tratar de hacer es achicar un poquito la imagen para que aparezca el director. Ahí. Y ahí sí debería aparecer. Bien. No está la vista más bonita, obviamente. Nosotros podemos ir cambiando estas propiedades, pero se entiende la idea. Ahora, lo importante es el concepto que hay detrás de esto, que nosotros, en vez de recurrir a una base de datos como hicimos la semana pasada, lo que hicimos es recurrir a una API externa. ¿Ya? Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, hay gente que hace aplicaciones como ir a consultar la API del metro para la tarjeta VIP, por ejemplo. Entonces, uno podría ir a consultar el estado de la tarjeta VIP y mostrarlo en la aplicación. ¿Ya? Hay un montón de APIs públicas por ahí que uno puede aprovechar. Y si se dan cuenta con esta posibilidad que se llama la integración, integración de APIs externas, de fuentes externas, uno puede obtener estas conexiones externas y manejarlas como una conexión normal de Adalo. ¿Ya? Entonces, funciona bastante bien. ¿Ok? Em, Bien, otra facilidad es la posibilidad de hacer, hacer alguna generación de código QR, por ejemplo. ¿Ya? Yo voy a agregar un botoncito aquí, un botón de acción. ¿Ok? Voy a colocar aquí abajo. Y vamos a simular como que queremos, por ejemplo, no sé, asociar alguna info adicional mediante un código QR. Entonces aquí sí, lo que yo voy a hacer es que al hacer el clic aquí en este botón, simplemente vamos a ir a esta pantalla de acá
Y en esta pantalla de acá vamos a colocar un código QR. ¿Ok? Entonces, nuevamente selecciono acá y yo del Marketplace instalé este botón, perdón, este componente, que es la generación de código QR. ¿Ok? Entonces aquí en este código QR yo puedo ponerle algunas cosas como un logo, por ejemplo, y de hecho el logo lo vamos a tomar de, eh, por alguna razón. Bueno, no importa, no tiene en realidad importancia, pero el logo es em, una imagen que nosotros podemos colocar en el centro del, del QR, ¿ya? Voy a colocar cualquier cosa en realidad. ¿Ok? Ya, y lo que va a hacer ahí es que me muestra eso, ¿ya? Entonces, si yo tengo una URL con un logo, la puedo colocar en medio del código QR, ¿ya? Y lo importante es que la información que va a aparecer al pistolear el código QR, cuando yo haga un escaneo del código QR, va a ser esto, que esté aquí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ticket de compra, número, da lo mismo, ¿ok? Entonces, yo lo que hago ahí es que hago clic y me aparece un código QR. Y ese código QR, si yo lo escaneo, va a aparecer código de compra, tanto, tanto, tanto. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, en realidad, es incorporar un código QR. ¿Ya? Lo mismo podría ser si yo, supongamos que quisiera hacer una app para fanáticos de Estudio Ghibli y ellos quieren coleccionar autógrafos de los animadores, por ejemplo, de Miyazaki. Ya, entonces, aquí también tengo la posibilidad de colocar un objeto de, de registro de firma. ¿Ya? Entonces, de hecho, yo puedo hacer aquí. ¿Ok? Entonces, eh, la gracia que tiene esto, por ejemplo, uno puede simular aplicaciones como aplicaciones de autorización, hay un ejemplo bien bonito que era la autorización de facturas electrónicas. Entonces, en la lista podríamos tener las facturas electrónicas y después hay que autorizarlas. Entonces, después se entra a una pantalla específica donde la persona registra su firma y la envía hacia el servidor. ¿Ya? Fíjense que esto de acá, eh, lo que yo dibuje, lo puedo grabar en una base de datos. ¿Ya? Entonces yo voy a crear aquí una colección de autógrafos. ¿Ok? Y puedo colocar una property que sería de tipo imagen. Ahí está property, le vamos a colocar firma. ¿Ok? Entonces yo puedo aquí eh, decirle que la grabe en la base de datos de autógrafo. ¿Ok? Ya, por alguna razón no tengo enlazado esta página a un registro actual. Pero de aquí yo podría elegir decirle que me cree un nuevo autógrafo. ¿Ya? Algún paso hice mal, pero
pero aquí yo puedo enlazar a la base de datos y puedo hacerlo para que grabe el autógrafo en la base de datos. Así que no hay ningún problema con esa posibilidad. Uno lo puede hacer. ¿Ok? Y con eso tenemos esta accidentada demostración de, de cosas que podemos hacer a nivel de lo que les decía yo, a nivel de prototipos, prototipos verticales. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de un prototipo vertical. Yo aprovecho herramientas como esta, como Adalo, que me proveen funcionalidades adicionales para poder hacer demostraciones específicas y crear un prototipo vertical. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. El marketplace, lo interesante es que en el marketplace cada vez están apareciendo nuevas aplicaciones, componentes, y hay componentes como videos, por ejemplo, y uno puede simular una videoconferencia. Hay componentes para generar números aleatorios, que es bastante útil. ¿Ya? Y hay componentes para generar PDF, por ejemplo, que son cosas que son típicas que uno quiere mostrar en un prototipo más avanzado. ¿Ya? Hay también mapas, hay calendario, etcétera. Así que si van a hacer un prototipo vertical en que tienen que demostrar alguna cosa como la posibilidad de navegar un mapa, por ejemplo, o generar un código QR, cosas de ese estilo, por ejemplo, estoy pensando en aplicaciones de logística, Adalo es una muy buena herramienta para hacer eso. Es muy simple, muy sencilla. Ya, hay que tener cuidado, como les mostré recién, uno de repente se pierde en los flujos, pero una vez que ya con práctica uno puede construir aplicaciones y prototipos verticales bastante útiles. ¿Ok? Bien, ahora hablemos un poco de low code. Low code, a diferencia de no code, aquí sí escribimos código, aquí sí hay algo de código. ¿Ya? A veces hay muy poquito, a veces simplemente una query, un SQL, por ejemplo, ¿ya? O invocar una API, pero, pero algo de código hay. ¿Ya? En la herramienta no code, lo típico es que uno hace drag and drop, trabaja todo con el mouse y listo, no pasa más allá de eso. ¿Ya? Ahora, herramientas low code, ¿qué podemos hacer? Hay de tres tipos. Ya la más clásica o antigua son los frameworks, como Django, Ruby on Rails o cualquiera, porque en realidad reducen la cantidad de código que uno puede escribir y uno puede escribir aplicaciones bastante útiles si uno agrega las gemas adecuadas, por ejemplo en Ruby on Rails, o baja apps adecuadas en Django. Uno puede crear aplicaciones bastante rápido escribiendo muy poco código. ¿Ya? Hay un montón de paquetes para Django, por ejemplo, y un montón de gemas para Ruby on Rails, que simplifican un montón de tareas. Entonces uno al final solamente va pegando, el código es simplemente para ir pegando estas componentes entre sí y puede desarrollar aplicaciones completas muy rápido. ¿Ya? Y por supuesto se pueden utilizar para hacer prototipos. Uno puede hacer perfectamente un prototipo en Django. ¿Ya? Es lo que muchas personas llaman prototipos funcionales. En realidad, técnicamente se llaman prototipos verticales. ¿Ya? Algunos le llaman prototipos funcionales porque es un prototipo que funciona, ¿ya? Que realmente muestra la aplicación. Ahora, ese camino es súper útil porque uno puede no desprenderse del prototipo, puede conservarlo y sobre el prototipo construir la aplicación final. Así que ese es un camino súper útil. Así que una cosa que uno puede hacer de repente, si tiene tiempo o tiene la habilidad y conoce y domina bastante bien estos frameworks y conoce también el ecosistema, el entorno alrededor de los frameworks, conoce qué gema usar, qué app usar, entonces
es bueno usarlo. ¿Ya? Ahí conviene usarlo. ¿Ya? Yo he hecho prototipos en Django súper rápido, y a veces los clientes han pensado que es el producto final. ¿Ya? Y ahí hay que tener cuidado también, porque hay que explicarle que estamos en una fase de prototipo, que las cosas probablemente no están funcionando bien, de repente estamos grabando en una base como SQLite, ¿ya? Hay que explicar también que hay problemas después de escalamiento, etcétera, todas las complejidades técnicas que va a tener la aplicación final, ¿ya? Pero uno puede, en una semana, en Django puede armar prácticamente una aplicación completa. Así que ese es un buen camino para hacer prototipos. Después, en el mundo enterprise, han aparecido hoy en día varias aplicaciones. Yo aquí estoy nombrando algunas de las más clásicas. Microsoft Power Apps es un entorno realmente muy completo para hacer aplicaciones. Es casi no code, ¿ya? Pero eventualmente uno termina haciendo algunas queries por ahí en SQL, o escribe algunas macros en Basic o cosas de ese estilo, ¿ya? Pero hay un conjunto de aplicaciones que se pueden hacer en Power Apps, siguiendo mucho el estilo de Adalo, ¿ya? La gracia de por qué lo puse en el apartado de Enterprise, porque esto es muy útil en un entorno de empresa, donde probablemente tienen licencia de Microsoft Office 365 o Azure o algo así. Entonces uno puede capacitar a los equipos de la empresa en esta herramienta, y ellos pueden construir sus propias aplicaciones, o ellos mismos pueden construir sus prototipos, porque eventualmente estas aplicaciones ya tienen limitaciones después de un tiempo, ¿ya? Entonces se pueden usar para hacer tanto prototipos como aplicaciones empresariales probablemente tal. Tableau es otro ejemplo, lo puse ahí, pero hay un montón de herramientas similares que permiten, a partir de los datos, generar una serie de reportes y visualizaciones, ¿ya? Y ese es un tipo de prototipo también. Yo, hay proyectos que se han presentado en este curso de gente que lo que hace es presentar un dashboard, por ejemplo, a una empresa para ciertas medidas de negocio. Y en ese caso lo hizo con Tableau, ¿ya? Y está súper bien. Microsoft Excel y Google Sheets, por supuesto, permiten hacer, porque tienen en la programación de macros. Y yo he visto cosas como un Pac-Man hecho en Excel, ¿ya? Entonces se puede hacer en Excel, se pueden hacer muchas cosas. Es cosas realmente increíbles. Buscan por YouTube y seguramente van a encontrar cosas maravillosas hechas con Excel, porque Excel en realidad es todo incompleto, así que se puede, en teoría se puede programar cualquier cosa con Excel. ¿Ok? Ya las que vamos a ver nosotros, en realidad vamos a ver solo una, que es AmbientWorks. Pero existen otras herramientas como un Soho Creator, y una más antigua que es una herramienta sudamericana, es uruguaya, que es Genexus, que es bastante antigua. Y genera código por uno, digamos. Uno básicamente lo que hace es dibujar las pantallas, los flujos, y después genera código, me parece que en Java. Y ese código en Java uno lo puede tunear y modificar para ciertas cosas específicas. Por eso se le llama low code. No es que en rigor, yo creo que Genexus se subió a esta carreta del no code y low code, y reconfiguró su producto para apuntar a este segmento. Y AnvilWorks es para mí una de las herramientas que más me gusta usar. Más rápido, ya vamos a ver AnvilWorks, pero antes de entrar a AnvilWorks, voy a adelantar un poco algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el Domain Driven Design, pero eh, lo que, lo que hay que entender es que AnvilWorks funciona
muy bien si uno lo engancha con la metodología de DDD, ¿ya? Porque funciona bajo el concepto de capas de separación de servicio, ¿ya? En AmbientWorks está muy claro la capa de presentación, la capa de aplicación, la capa de dominio e infraestructura. ¿Qué son eso? La capa de presentación es lo que hemos visto hasta ahora. Las pantallas, los componentes visuales, todo eso corresponde a la capa de presentación. La capa de aplicación es donde está la lógica, donde yo ejecuto lógica para, para crear un dato en una base de datos, por ejemplo, o hago variaciones, ese tipo de cosas. ¿Ya? La capa de dominio tiene que ver con el control de los datos en sí mismo. ¿Ya? Yo en esa capa recupero y almaceno información, ¿okay? En la capa de dominio. Y la capa de infraestructura finalmente donde están todas las cosas físicas, ¿ya? La base de datos, los servidores de correo, etcétera. ¿Ya? Entonces, el modelo de Anvil es que básicamente desde una capa nos comunicamos hacia la capa inferior y de esa hacia abajo. ¿Ya? Normalmente en Anvil vamos a tener 3 o 4 capas, dependiendo de la complejidad de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces vamos a ir a AmbientWorks. Bueno, este es Anvil. ¿Okay? Este es Anvil. Y uno puede empezar a construir aplicaciones en forma gratuita. La verdad es que la licencia es totalmente gratuita. Eh, y es gratuita, como dice ahí, forever. Uno puede usarla para siempre. ¿Ya? Y es bastante sencilla de usar. Ya les voy a mostrar aquí un ejemplo que vamos a elaborar. ¿Ya? Este es un ejercicio en un formulario de reclamo. ¿Okay? ¿Ya? Aquí están los feedbacks recibidos, ¿ya? Y aquí hay un formulario para ingresar un feedback. Entonces yo coloco mi nombre, ¿ya? Mi email, coloco qué tal, quiero reclamar algo y puedo subir algún archivo, en este caso una imagen. ¿Okay? Y ahí me llega un feedback y debería haber aparecido por aquí en alguna parte, probablemente al final. ¿Okay? Todo eso fue construido, en realidad es súper fácil de construir. Ya, lo vamos a ir haciendo paso por paso. ¿Ya? Y esto es lo que es Adalo. Adalo tiene, al igual que en todas las otras herramientas que hemos visto, esta área de trabajo, un toolbox a la izquierda, un mapa que me permite recorrer la aplicación, ¿ya? Y aquí están el concepto de capas que yo les decía. Esta es la capa de presentación, lo que llaman el código del cliente. Esta es una capa atrás externa, ¿ya? Que es una capa entre dominio y aplicación. Y hay una capa adicional que es la capa de servicios, ¿ok? Que sería la capa inferior que llamamos nosotros infraestructura, ¿ok? ¿Ya? Entonces aquí tenemos todo lo que es la gestión de email y de base de datos,
en la capa de infraestructura, ¿ya? Y aquí en estas dos tenemos la capa de dominio y de aplicación, y aquí la capa de presentación que tiene que ver con todo lo que es la interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hay que entender cuando uno navega Anvil. ¿Ya? Pienso yo que esta es la manera para no perderse mucho en Anvil, porque Anvil es más complejo que las aplicaciones que hemos visto hasta ahora. Ya. Aquí tienen todos los elementos, y estos elementos tienen una capa de diseño y una capa de código. La capa de código es Python. Anvil funciona sobre Python. Entonces aquí está todo el código detrás. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí en estas capas, esta es una capa más interna, más hacia atrás. ¿Ya? Y aquí tienen directamente códigos. Aquí como no hay presentación, no hay componentes. Aquí solamente hay código que ejecuta la capa de servicio. Ahora me van a decir, esto se supone que el low code debería ser poco código, y yo veo harto código, en realidad. Pero ese código es generado por Anvil. Muchos de los códigos uno va completando después. ¿Ya? Uno va colocando cosas específicas como esto, por ejemplo. Aquí hay un envío de un email. ¿Ya? Entonces, es bastante, la verdad es que lo que uno termina escribiendo es bien poco. Muchas cosas están como pregeneradas, y hay algunas que hay que darse la lata, como por ejemplo esta, que para limpiar todos los campos hay que escribir un poco más de código para hacer esas cosas. ¿Ya? Vamos, ¿cómo hace uno una aplicación en Anvil? Y esta es la demo que vamos a ver hoy día. La próxima semana vamos a hacer una demo más completa. ¿Ya? Porque vamos a ver que con Anvil podemos hacer estas cosas bien interesantes. Uno crea una aplicación, y aquí viene lo primero, es la elección del tema. ¿Ya? Material Design clásico, uno ya más colorido. O uno puede colocar su propio HTML. Si está trabajando con el logo de la empresa o el look and feel de la empresa, puede colocar su propio HTML. Vamos a hacer el clásico Material Design, y ahí sigue el lenguaje de diseño Material que hablamos al principio. Así que eso nos permite uniformar bastante el diseño de la aplicación. ¿Ya? Lo que hace Anvil es inmediatamente partir creándome un formulario, que es este, ¿ya? Y que tiene aquí algunos elementos, y me crea una capa a nivel del servidor que está vacía, que no tiene nada. ¿Ok? Y no hay servicios, fíjense que no hay servicios, ya vamos a ver cómo se asigna eso. Entonces, vamos a partir con algo súper simple. Aquí a la derecha están las componentes, y lo único que vamos a hacer es colocar un título, y el título va a ser algo tanto como Hola Mundo, porque lo que queremos probar es que funciona esta cosa. Entonces aquí vamos a colocar demo 1 cc 19 21. Ya. Y ahí está mi aplicación, y aquí me la muestro. ¿Ya? Entonces te la muestro aquí, ¿ya? Pero yo puedo publicar la aplicación, y cuando la publico la va a generar un servidor, y puedo compartir con otras personas mi aplicación. ¿Ya? Aquí hay un link que yo puedo compartir en forma privada con alguien. Esto sirve, por ejemplo, para la tarea. Así, cuando yo les dé la tarea que van a hacer en Anvil, la última tarea, me la pueden mandar acá, ¿ya? O pueden crear un alias público. Esto ya no se lo recomiendo, en realidad basta con esto, porque para efectos de prototipo, estas son URLs que se liberan después, mientras que estas URLs se mantienen, ¿ya? Y se pueden ver por todas partes. ¿Ok? También yo puedo mandar esta URL que dice permitir que me copien la aplicación,
¿ya? Y esto permite enviar no solamente la aplicación corriendo, sino que me permite enviar a la aplicación con todo el código fuente, ¿ya? Entonces es probable que yo les pida, más que la de arriba, les pida la URL como la de abajo, para ver cómo resolvieron el problema. ¿Ok? Esa es la forma de compartir aplicaciones. ¿Ok? Aquí tiene a la izquierda este botón que me muestra una consola. ¿Okay? Entonces yo puedo en esa consola tirar los mensajes de error salen por ahí, pero yo también podría tirar mensajes de depuración. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo un formulario y yo lo que voy a hacer es crear colocar una card. ¿Ya? La card es una tarjeta, un lugar donde yo puedo colocar otras componentes. ¿Ya? Y voy a colocar, qué sé yo, un formulario, eh, coloco un label, lo coloco aquí, y coloco aquí. Entonces, este label le vamos a poner cuál es tu nombre, ¿ya? Y este textbox, ya, le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar textbox nombre. ¿Sí? Entonces aquí estoy colocando un label y un campo que se llama textbox nombre y voy a agregar otro label y le vamos a colocar cuéntame algo sobre ti, sobre ti. Y voy a colocar una área de texto, un text area. Okay. Este text area lo puedo agrandar, perdón. Entonces este text area le vamos a colocar biografía. Okay. Y me falta un botón para poder enviar estas cosas. Puedo elegir este botón o este botón de acá. Ya. Vamos a colocar aquí este botón. Ya. Y este botón le vamos a colocar botón enviar. ¿Ok? Y enviar. Ya. Le vamos a poner primary color para cambiarle el color. Ahí aparece. Fíjense que aquí está al definir el rol, porque yo le puedo colocar eso. Al definir el rol, como estamos usando el lenguaje visual de Google, ¿ya? Los colores están predefinidos, ¿ya? Entonces están predefinidos por los roles. ¿Ya? Esa es la importancia del lenguaje visual, que estandariza todas estas cosas. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Cuando lo que queremos es que cuando presionen el botón, cuando hagan clic en el botón, ya pase algo. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer doble clic aquí en diseño, luego doble clic en enviar, y me aparece aquí un evento. Ya, los que han usado algunos lenguajes como Visual Studio en C# o Visual Basic o lenguajes más antiguos como Delphi, tienen esta opción que uno asocia eventos a componentes. Aquí es lo mismo, yo hago doble clic aquí y me asocia que cuando yo haga clic algo va a pasar aquí. Y yo lo que voy a hacer es algo bien burdo en realidad. Voy a imprimir los valores del textbox nombre y el valor del textbox biografía, porque en realidad lo que quiero probar es qué es lo que está pasando aquí. ¿Ya?
Entonces, claro, ok, ¿ya? Y aquí fíjense que yo le dije que me imprimiera aquí en la consola los valores de los objetos, ¿ya? Si yo le dije aquí, imprímame textbox nombre y textbox área, y me imprimió esas cosas de que vimos recién, ¿ya? Porque lo que ocurre aquí es que yo eh, me estoy diciendo que me imprima dos objetos. Cuando lo primero a notar es que aquí, no sé si cuánto conocen de Python, pero en Python, esto que estamos mostrando aquí es una clase, ¿ya? Y la clase está asociada a este formulario, ¿ya? Es un objeto finalmente, ¿ya? Y la clase, siempre cuando yo estoy trabajando en los métodos de una clase, para referirme al objeto actual de esa clase, en este caso el formulario, utilizo esta variable que se llama self, ¿ya? Entonces self siempre se está refiriendo a todo el formulario en este caso. ¿Ya? Este self dentro de sí tiene varios objetos. Tiene estos dos labels, tiene estas dos cajas de texto, tiene un botón, tiene un card, tiene un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, por eso que yo cuando coloco aquí self punto, aparecen un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, yo coloco aquí textbox nombre, y ahí lo que estoy rescatando y estoy imprimiendo es solamente el nombre, o sea, perdón, el objeto con la caja. Si yo quiero obtener el texto en sí mismo, tengo que acceder a una propiedad de esa componente de texto que se llama text. ¿Ok? Afortunadamente, Anvil es bastante inteligente y me muestra preseleccionar la propiedad más importante o típica del objeto, ¿ya? Entonces, en este caso, todos los textbox tienen una propiedad que se llama text, ¿ok? Fíjense que si yo hago clic aquí, aquí me aparece text también, ¿ya? Y esta es la propiedad que queremos acceder. Obviamente la tenemos, en este caso está vacía, no tiene nada, pero cuando la ejecuto, yo ahí ya tiene un valor y lo estoy rescatando y lo estoy imprimiendo aquí en la consola, ¿ya? Entonces esto es súper útil, esta técnica para hacer depuración, ¿ya? A veces se nos pierden variables, no sabemos qué es lo que está pasando y usamos el print, y el print nos permite mostrarlas aquí en la consola, ¿ok? Bien, eso es como súper básico, ¿no es cierto? Pero nos gustaría esto guardarlo en la base A, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a crear un servicio, ¿ya? Y aquí en el servicio, eh, vamos a crear un módulo de servicio que se llama, ¿ya? Y esto me permite invocar funciones, pero que se van a ejecutar no en el cliente, no en el teléfono, no en el browser. Se van a ejecutar en el servidor. ¿Ya? El modelo, como yo les decía, de capas de Anvil significa que todo el código que yo escriba aquí va a ejecutarse en el teléfono del usuario o va a ejecutarse en el browser del usuario, en su máquina, ¿ya? Pero las bases de datos en las aplicaciones web y en las aplicaciones móviles no están en los dispositivos, sino que están en servidores, ¿ya?
Entonces, los servidores tienen que comunicarse con el cliente. Y la manera de comunicarse entre ellos es a través de los servicios provistos en los server módulos. ¿Ok? Yo voy a hacer aquí un ejemplo simple. Ya voy a aprovechar esto que está aquí y voy a colocar más que 6 hello es, no sé, mostrar detalles. Ya, y aquí voy a colocar el nombre y la bio. ¿Ok? Entonces, voy a colocar tu nombre es nombre y tu bio es. Y voy a retornar un valor cualquiera, 42, da lo mismo. ¿Ya? Entonces acá vamos a reemplazar esto y en vez de mostrar las cosas en la consola, vamos a ejecutar este servicio. ¿Ya? Fíjense que aquí me dice ya que yo para poder invocarlo, yo puedo aquí crear cualquier función en Python, pero estas funciones no las puedo invocar desde la capa cliente a menos que le ponga esta operación. Anvil Server Tailbook. ¿Ok? ¿Ya? Entonces aquí yo coloco Anvil Server Call, ¿ya? Y le digo que quiero que llame remotamente a la función mostrar detalles, ¿ya? Y le vamos a pasar los parámetros, que serían el textbox nombre y el textbox bibliografía text. ¿Ok? Y de esa manera debería, se invocó. Entonces, aquí el Ambit me está mostrando con un color distinto, con un color ahí amarillo, para indicarme que se está ejecutando en el servidor, no en el cliente. ¿Ya? Lo que yo acabo de hacer. Entonces, lo que ocurrió aquí es que yo al hacer el enviar, no se ejecutó ninguna función acá en el cliente. Lo que se hizo fue mandar en el fondo un mensaje hacia el servidor, diciéndole, el servidor ejecuta la función mostrar detalles con todos estos parámetros o argumentos. ¿Se entendió, no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Y de hecho yo puedo recuperar el valor. ¿Ya? Yo puedo decir valor igual a eso y puedo imprimirlo aquí en la consola. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Fíjense que hay dos salidas. Una salida que está con un fondo distinto, un fondo medio amarillo. ¿Ya? Eso se ejecuta en el servidor. ¿Ya? Y el 42 se ejecuta en la consola. ¿Ya? Perdón, en el browser, entonces se desconectó sola del browser. ¿Sí? Y esa es la manera que opera Anvil y resuelve el problema de las capas. ¿Ya? Esto es súper importante entenderlo porque sigue toda esta dinámica Anvil. ¿Ya? Entonces hay cosas que yo puedo hacer en el cliente y hay cosas que debo hacer en el servidor. En particular, todo lo que es almacenar base de datos, despachar emails, todo eso se hace en el servidor.
¿ya? Y la forma en que se comunica cliente con servidor es usando esta función que se llama Anvil Server Call, anvil.server.call, ¿ya? Y le paso aquí el nombre de la función que quiero que se ejecute en el servicio, ¿ya? Y los parámetros, ¿ok? ¿Se entendió? Espero que sí. Bien, hasta aquí vamos a dejar la demo hoy día y la próxima semana ya vamos a completar esto. Vamos a trabajar con base de datos y después vamos a hacer un demo más interesante que tiene que ver con videoconferencia. Entonces uno puede hacer un prototipo en 15 minutos más o menos. Eh, yo he hecho una aplicación de teleconferencia para telemedicina, se puede hacer en 15 o 20 minutos con Ambry. Entonces esto no solamente es súper productivo, sino que permite hacer aplicaciones súper o prototipos o pruebas de concepto bastante profundas. Al ser Python, uno en realidad casi no tiene límite y es súper útil para prototipos verticales, ¿ya? Uno puede incluso desde acá invocar a otros servicios y es más, uno el código de Anvil lo puede compilar y lo puede instalar en un servidor propio, ¿ya? Entonces, uno puede usar los servicios de Anvil y hostear su aplicación en Anvil y ahí les van a cobrar obviamente el valor del hosting, pero uno puede también exportar todo esto y hostearlo en un servidor propio, ¿ya? Y hay cosas bien interesantes, hay ejemplos en Anvil, la documentación de Anvil es bastante completa en realidad. eh, en en Anvil, tienen tutoriales bien completos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que es el que vamos a completar la próxima semana, que es el del formulario de reclamos, ¿ya? Hay varios ejemplos completos que han ido creciendo con el tiempo, ¿ya? Fíjense que aquí hay sistemas de catálogo, sistemas de tracking, ¿ya? Hay un montón de ejemplos súper buenos y tutoriales bastante útiles. Ellos además tienen un foro bastante bueno, ¿ya? Donde ahí uno puede buscar, oye, cómo hacer tal cosa, ¿ya? Y de verdad con Anvil uno puede hacer aplicaciones muy, muy completas. Y la documentación es bastante buena, ¿ya? Bastante buena y entendible. Aquí sale cómo hacer APIs, cómo invocar APIs o crear APIs, cómo mandar email. Tiene integrado sistemas de control de versiones, pero uno también lo puede integrar con GitHub. Ya, en realidad es una herramienta muy completa y uno puede hacer aplicaciones muy completas y por supuesto prototipos verticales eh, bastante buenos con Anvil. ¿Okay? El único tema es el estilo y ahí porque se adhiere mucho al modelo de Google, pero si uno quiere puede cambiar y crear su propio HTML, pero ahí se hace un poquito más complejo, porque hay que gestionar los CSS y HTML, pero se puede hacer. ¿Ok? Y yo he visto aplicaciones que incluso lo instalan sobre una Raspberry Pi y hacen aplicaciones IoT, Internet de las Cosas, usando Anvil. Así que es bastante poderoso. Bien, con eso terminamos la clase de hoy y lo espero la próxima semana. Ya salió la fecha del examen entre paréntesis y lo que yo les quería ofrecer es que si alguien quiere adelantar, puede presentarme el trabajo en la última clase. Ya voy a abrir ahí en el foro la posibilidad de que alguien diga, ¿sabes qué, profe? Yo quiero presentar
en la última clase, la presentación final, que es el examen, ¿ya? Y así no tienen que esperar, porque la fecha del examen creo que es 21 de diciembre. Entonces así quedan liberados antes. ¿Ok? Bien, nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. ¿De acuerdo? Yo tenía una duda. Sí, ¿sale? Em, claro, pasa que estaba viendo lo que había que hacer para la presentación final y como el punto fuerte finalmente es como los comentarios que habías dado para la presentación uno y los comentarios que me habías dado a mí son bastante pequeños, así como que podría hacerlo ahora y te presento el tiro, una cosa así, pero supongo que no es la idea. Entonces, estaba viendo en qué podría mejorar, qué podría agrandar. Recuerda que el prototipo ya tendría que ser un prototipo de resolución más alta, en todo caso. ¿Ya? Ah, ya, Ese, eso no lo tenía en cuenta. ese es un aspecto importante. El prototipo debiera, ya, no, ya debiera ser, y tienes que hacer una segunda iteración con ese prototipo de mayor resolución. Eso Perfecto. sí, ¿ya? Pero de Eh, hecho, me acuerdo de tu trabajo y efectivamente es bastante, tú estás bastante cerca ya de terminar, ¿ya? Y podrías presentarlo antes, ¿ya? sí, No, no hay me problema. agrada mucho. Oye, Sí. y para entonces el de lo de mediana resolución y todo eso, ¿recomiendas algún formato en particular? ¿Alguna de las Recomiendo que herramientas? usen normalmente, y yo lo recomiendo y normalmente casi todos lo terminan haciendo, es con Proto.io o Adalo, Perfecto, ¿ya? El que te salga más cómodo, ¿ya? perfecto. Eh, a veces muchos prefieren Adalo porque de repente es típico que en su demo tienen algo de una base de datos, cosas así, y así la pueden simular. ¿Ya? Así que ve tú, ¿no? Cuál te sirve. Pero Ya, deberá ser un prototipo de nivel medio, no necesariamente tiene que ser vertical, puede ser también totalmente horizontal, pero que se vea un poquito más allá del dibujo. La idea es claro, que claro. ya como que se vea como algo que llame más la atención del usuario también. ¿Ya? Y puedes volver a iterar con los mismos usuarios, pero me parece que en la especificación del trabajo dice que por lo menos hay una mayor cantidad de usuarios con los que hay que probar. Bien, ¿Ya? ya, genial. Ojo con eso. Lee bien las diferencias, pero eh, es una extensión al final de los test. Y lo otro importante es la evaluación final que te hacen los usuarios. Eso también yo lo evalúo. ¿Cuál es el feedback que tú obtienes? Porque al final, ¿por qué hacemos prototipos? Para obtener feedback y valorar si nuestra idea es buena o mala, digamos. ¿Ya? Claro, Entonces, eso yo lo evalúo bastante, o sea, qué es lo que ganaron al hacer el prototipo con respecto a su idea. ¿Ya? En el fondo es como si tú decís, ya tengo la idea del $1.000.000, ¿ya? Y la voy a prototipar, y cómo me fue con ese prototipo. ¿Le gustó a la claro, gente o no veamos le si vale el gustó? millón o 100 lucas. Exactamente. Eso. Perfecto. Ya, vale, Ya, muchas gracias. que estén bien. Igual, Chau. Chaito.